Hola, 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 amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video revisión de mod. El día de hoy les traigo una revisión bien interesante que es del modder Tweak a Lot. Ya revisamos en otros videos anteriores dos mods de este modder, que era un Step Bike y el otro era, si mal no lo recuerdo, denme un segundo, lo verifico para no mentirles. Un segundito, señores. Un segundito. Uno era el Step Bike. Step Bike. Tengo tantos videos que me cuesta encontrarlo. Ah, el Asop Atom. Ese era el otro mod que revisamos de este model. Y la verdad es que en general es el mismo vehículo del juego base, pero eh, este model le mete bastantes mejoras interesantes eh, en la, en las mejoras de la física de estos vehículos. Sea ya cierto el peso que se siente al conducirlo, la suspensión mejorada, la altura mejorada, eh, no sé si el rendimiento, pero se siente bien. Vamos a leer aquí, voy a traducir lo que dice el mod. El mod a todo esto se llama el ASO 73210 Improved Physics. Ese es el nombre del mod. Lo vamos a traducir. Y dice ASOP 73210 con física realista y equilibrio de peso, experiencia de conducción suave con suspensión y peso de la carrocería ajustados. El camión se sentirá y se comportará como un camión pesado y como debería ser. Se modificó la capacidad de respuesta del camión a la de un camión real, motores, caja de cambio y cabestrante ajustados. Los motores deben ajustarse según el peso del camión para mantener la misma relación potencia-peso. Se agregó un cabestrante fuera de línea, o sea, un autónomo. Se agregó porta equipaje en el techo, o sea, una vaca. Se agregaron más opciones de colores y dice ahora los jugadores podrán conectar remolque a la plataforma más larga y al lateral. Estos complementos se mueven más cerca de la cabina. En el juego el nombre del camión se cambió a ASOP 4850, tal como está escrito en la cabina. Ahí me pilló. Ahí sí que me dejó marcando ocupado. Vamos a verificar eso después. Como ven, ahí está el original, que es el que está a la derecha. Mantienen las mismas características. En cuanto a la longitud del camión, se mantiene todo igual. Misma capacidad de combustible. Fíjense, ahí está casi. Ahí me pasó un poquito. Quiero ver que. Quiero ponerlo para que vean que es el mismo camión. Misma longitud, pero eh, de principio el mod es un poquitito más alto. Puede ser también por los neumáticos, pero sí este tiene la cola del camión un poco más levantada que el otro. Y de adelante igual se nota la diferencia, la altura que tiene el mod con el camión original. El mod este que está aquí, el que tiene las llantas del Kenworth W990. No, miento, del 963. Así que vamos a sacar el original de aquí. Bueno, ahí les comenté, ¿cierto? Todas las mejoras que trae este vehículo. Eh, como les decía, mantiene lo mismo, el mismo estanque de combustible, todo igual. Pero no sé si se alcanza a apreciar en el video, pero la verdad es que es un camión ultra pesado. Le cuesta mucho moverse. De verdad que se siente más real. Los movimientos de la cabina y la suspensión, obviamente. Así que de verdad que está súper bueno el mod. Creo que le queda súper bien a este camión. Es un camión bien,
bien solicitado por los jugadores. Uno esperaría que no, porque el camión es bien complicado de llevar por su altura, pero la verdad es que varios preguntan y siempre comentan sobre este Asus porque, bueno, a mi parecer también es un muy buen camión. Como le estaba diciendo, algo que no le estaba comentando, tenemos tres opciones de motores, los originales, las tres cajas de cambio, suspensión básica, la activa y la elevada. La activa todas estas suspensiones son originales. La activa viene hace un tiempo ya como mejora que llegó para este camión. Neumáticos, los DLC, algunos neumáticos de otros camiones. Estos, por ejemplo, son del Azopatom. Tenemos estos del Kenworth 963, de los Kiro B. Hay varios neumáticos interesantes que se le pueden colocar a este ASO. Así que ahí lo pueden revisar. Yo por lo menos le tenía instalado. No me acuerdo cuál era. Ah, bueno, el que estaba afuera es el original, obviamente. Que trae la rueda del Kenworth 963. Pero tenemos varias otras interesantes para colocarle. Por ejemplo, estas. Tenemos los cabestrantes mejorados, ¿cierto? Como manifestó el Modder ahí en el relato. Tenemos un offline que es de 25 metros, hay de 20, 40 y 30. La rueda de recambio original, los tubos de respiración original, añadido de chasis. También algunos mejorados, ¿cierto? Indicó el Modder que ahora se le podía colocar, por ejemplo, esto con la grúa. No me recuerdo si el original puede llevar esa configuración. Pero lo que decía, creo que era respecto a esto, que la plataforma de tres espacios logró pegar más a la cabina, entonces ahora sí permite llevar un remolque, porque creo que, si no me equivoco, no se podía. Era solamente el camión. Y los añadidos son todos los originales, no hay nada extraño. Faro antiniebla, todo original. Parachoques delantero también los originales. En el techo le agregó esta opción, que esta no es del camión, que es una vaca de los exploradores. Tiene 300 piezas de reparación y 160 de combustible. Eso sería como lo único que tiene modificable aquí. Y los colores, obviamente, los colores, hay ahora una gran cantidad de combinaciones para colocarle al camión ahí al gusto de cada cual. Vamos a sacarlo así para cargarlo, ¿cierto? Y ir a probarlo ahí un poquito en el camino, en el barro, a ver cómo se comporta. Pero la verdad es que increíble el peso que transmite. Yo lo invito a instalarlo y compararlo con el original. Se van a dar cuenta que es muy distinto. Voy a colocar este remolque. Y como ahora es un poquitito más elevado, ahora con la suspensión elevada, como ven, queda un poco más alto y todo eso ayuda a que el camión no tope en todos lados, como es de costumbre. Vamos a ir entonces ahora a probarlo al barro. Bueno, ni siquiera al barro, porque ya sabemos cómo se mueve este camión, pero quiero que vean los movimientos. A ver si con esta suspensión se logra presión. Pero todo es más suave, fíjense. Cómo se mueve la cabina. Pero lo mejor de todo es la sensación de peso que transmite. Así que de verdad que los invito a que lo prueben.
Este mod sacó otro mod del Kenworth W990, también con las físicas mejoradas, pero lamentablemente no va a poder llegar a consolas porque él no lo sabía, lo descubrió en el momento, le comunicaron que las mejoras de los camiones licenciados originales, ¿cierto? No se podían modificar, tenían que mantenerse originales. En cambio los que son con marcas irreales como este Arazo, obviamente sí lo puede modificar, pero los que tienen licencia no. Así que lamentablemente está disponible ese mod del W990 solo para PC. Pero la verdad que se siente muy bien este ASO 73210. Obviamente sigue siendo bajo, a pesar de que se le sume altura. Sigue siendo un camión súper bajo de adelante porque tiene mucha distancia entre el parachoque delantero y la rueda, primer eje. Y eso lo hace que siempre se mantenga así bajito. Así que eso, amigo, el mod este está disponible para todos, excepto Nintendo Switch. Aún no llega para esa plataforma. Así que ahí revísenlo. Es un mod que no pesa nada porque son mejoras de los vehículos del juego. Así que no, créanme que no pasa nada si lo prueban. Así que eso, me despido. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.